paro de mañana, Luis, también incluye un fuerte rechazo a la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura en la enseñanza. Exactamente. ¿A qué se refieren con esto? Se refiere a lo siguiente, ¿no? Históricamente nosotros hemos reivindicado la autonomía del gobierno para la educación pública, exenta y al margen de los avatares y los vaivenes políticos partidarios. ¿Cómo funciona la Universidad de la República? Que es autónoma y que gobernada. En lo único que no es autónoma la universidad es en la asignación presupuestal. Pero una vez que se asigne ese presupuesto a la Universidad de la República, los tres órdenes, estudiantes, docentes, egresados, y en el caso de clínica incluso los trabajadores también presentes con voz y voto en la comisión directiva del hospital, discuten y elaboran democráticamente cómo se va a distribuir ese presupuesto. Los planes de estudio, por ejemplo. A nivel de la ANEP no hay ningún tipo de autonomía, a pesar de que la Constitución dice que tiene que ser un ente autónomo. Por lo tanto, el Ministerio de Educación y Cultura como tal, en ANEP, según la legislación vigente y la propia Constitución del país, no puede y no debe tener injerencia. Lo hace desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué pasa? Cada 5 años cambian los gobiernos, cambian los ministros, cambian las autoridades, se sigue nombrando con cuota de designación política y acá apreciamos políticas educativas a largo plazo, pero elaboradas fundamentalmente por los actores, que son los estudiantes, que son los padres, que somos los profesores, que tenemos mucho para decir. Por ejemplo, para clarificar un poquito más, nuestra Asamblea Técnico-Docente, que hace muchísimos años trabajan, es un organismo, por una parte de la institución, elabora planes, programas, y esos nunca son tenidos en cuenta, porque las autoridades permanentemente han apuntado a descender el nivel educativo. Hemos tenido enormes conflictos con directores e inspectores que presionan a los profesores a mentir en la nota, a subir la nota, a falsear la realidad. Entonces, en ese sentido, la enseñanza debe estar autónoma y cogobernada al margen de ese avatar político partidario, que siempre hay, es que tú me das, que la oposición, que las cuotas, que tanto para este y tanto para otro, y en definitiva no hay una política continuada a largo plazo, que tiene que ser con inversión educativa, con presupuesto, con salario, pero para formar ciudadanos críticos, humanos y solidarios que transformen la realidad, no mano de obra dócil, obsecuente y barata. No estamos dispuestos a eso, queremos cambiar democráticamente el país. Y como profesores, modestamente, podemos contribuir en una parte modesta, sin hacer caso omiso a la autocrítica y a la responsabilidad que tenemos, que no le tememos hacer autocrítica. Pero para eso precisamos condiciones y precisamos sacar la enseñanza de toda esa vorágine, de esa parafernalia político, partidaria, electoral, esa ingeniería que cada 5 años envenena el ambiente de la educación pública. Porque la educación pública estatal no puede ser un botín de guerra de los partidos políticos que disputan el poder o el gobierno cada 5 años. En ese sentido es que pretendemos volver a lo que era antes. Si educación secundaria formaba parte de la universidad, era autónoma, por ejemplo. Y pretendemos autonomía y cogobierno, en el marco de la ley, en el marco de la democracia, en el marco de la más amplia participación. Elaborando una política a largo y mediano plazo, mediano y largo plazo, pero también con las condiciones materiales. Ahí confluyen esas vertientes y con el apoyo de toda la sociedad, por supuesto. ¿Cuál es el estado de situación del Liceo 11 ocupado por los docentes por temas de inseguridad y por otros problemas? Bien, la ocupación del Liceo número 11 del Cerro responde no al tema de seguridad, sino nosotros hablamos de la integridad física y moral de los estudiantes. El Liceo 11 es un liceo que, como muchos de este país, funciona y funciona bien. Ayer los padres lo manifestaban públicamente a través de los medios. Nosotros tenemos tenido problemas con el entorno, con gurises que lamentablemente andan ahí, como decía mi papá o mi abuelo, como bolas sin manija, y que necesitan ser incluidos. Los nuestros, algunos de los nuestros también reflejan una situación socioeconómica, familiar difícil, en un proceso de deterioro permanente, pérdida de valores que habían sido un poco el emblema del Uruguay, ¿no? En cuanto al respeto al trabajo, a la solidaridad. Entonces, ¿qué precisamos? Precisamos equipo multidisciplinario para trabajar con ellos, para incluirlos. Ante reiterados pedidos en forma institucional, por la vía oficial, por la dirección al Consejo Secundaria, y a no tener una respuesta clara, sólida y por escrito, apelamos una vez más a un paro y una ocupación. Paro que significa, por supuesto, descuentos en nuestros salarios, en nuestro menguado salario. Y en unas reivindicaciones, estimado Mariano, que si tú ves la reivindicación del Liceo 11 y de tantos del país, no hay una sola línea en eso del cuanto al salario del profesor, sino que todo está destinado a generar mejores condiciones para los chiquitines. Se trata de un caso de una inconducta, por así decirlo. Eso responde a algo, una historia de vida, una historia familiar. ¿Quién trabaja con ese niño, con esa niña, con esa familia? Precisamos psicólogos, social, un seguimiento, condiciones para eso, no lo tenemos. Y ayer nos sentimos orgullosos y más felices que nunca de elegir esta profesión a la cual nos formamos y amamos, por la respuesta magnífica de más de 200 padres en el Liceo número 11 del Cerro que apoyaron toda esta movilización, entendiendo que para sus gurises
y para los demás. Pero además el planteo de los padres fue, ya termino, fue no discriminar, no reprimir, no excluir a las gurises, sino al contrario, generar las condiciones para que toda esa enorme gurizada se incorpore a la educación pública en las condiciones que debe ser, ¿no? Ahora, si la mayor parte de los problemas vienen de gurises que están afuera, como decía usted, ¿no?, que no concurren a ese liceo, automáticamente pasan a ser problemas también de inseguridad. ¿Cuál es la solución? ¿Reforzar la seguridad, que haya más policías, la policía comunitaria? La solución para nosotros, o un aporte que lo estamos logrando, es la presencia del mundo adulto, la presencia de los padres. El Ministerio del Interior se hará cargo de sus responsabilidades que son específicas. Nosotros los temas del Liceo 11 y en muchos liceos del país los apuntamos a resolver en forma exitosa con medidas pedagógicas, educativas y preventivas. La presencia de los padres es fundamental, es decir, que los padres acompañen a sus hijos, que los vayan a buscar, que se formen comisiones de padres. Ya se formó una comisión de padres del Liceo 11 apoyando las reivindicaciones del sindicato. La situación es por ese lado, porque muchas veces el aparato policial llega a un lugar y va a ser peor, muchas veces peor el remedio que la enfermedad. Porque con los jóvenes hay que trabajar de una forma diferente, así como vuestro oficio y profesión de periodista implica una formación específica y concentrada en ese aspecto, el vínculo con nuestros jóvenes debe ser muy trabajado, muy elaborado en función de la actual coyuntura. ¿Y hasta cuándo van a ocupar entonces? No, el liceo hoy hay clases normales, la ocupación fue de la mañana hasta la tarde. Ah, ya no está ocupado. No, el liceo hoy sigue con clases normal. Esto fue un llamado a atención, una exigencia a las autoridades que les lleguen la propuesta por escrito. Y sobre todo fue lo que a mí me gusta decir ayer. Nosotros asistimos ayer y vimos una clase abierta entre estudiantes, padres y profesores, donde nos dimos clase mutuamente, por así decirlo, donde aprendimos, donde profundizamos los vínculos, y nos surgió un compromiso que lo expresaban los padres, ¿no? El Liceo 11 es el mejor, decían los padres, porque es el liceo de sus gurises, ¿no? Y si nuestros hijos vienen contentos al liceo, están chochos, decía otro padre. Entonces, estamos en unos días de espera, a ver si llega algo por escrito concreto, y bueno, la semana que viene, el miércoles seguramente nos volvemos a reunir y bueno, evaluaremos. Ahora, esta problemática del Liceo 11 del Cerro se da en todo el país, en diferentes características y condiciones. También quiero destacar que en todo el liceo del país se hacen cosas maravillosas con los chiquilines, con el compromiso de los padres, de los gurises, de los profesores. Ayer, sin ir más lejos, en el medio de esta movilización, partieron hacia el este 120 chiquilines de campamento con los profesores de educación física y otros profesores de otras asignaturas, 3 días, en lugares que a ellos les significa una experiencia maravillosa, intercambio con otros gurises de otros liceos o UTU. Y esos profesores van 3 o 4 días y no cobran por eso, lo hacen a pura camiseta y orgullosos de hacerlo. O sea, simultáneamente hay cosas que hay que mejorar y cambiar, pero se hacen cosas muy lindas, muy hermosas, que no trascienden los medios, lamentablemente. Porque a veces trasciende una agresión, trasciende un problema en la esquina, acá, allá, pero no trasciende que 250.000 gurises en secundaria solamente hacen cosas maravillosas. Porque además me gusta preguntar siempre, este país se formó como un emblema de la educación pública. ¿Acaso los políticos, los dirigentes, los empresarios, la mayoría de las personas que se destacan en diferentes actividades de este país que tanto queremos, no han salido de una forma u otra de nuestra educación pública querida? Entonces, a ella hay que volcar recursos, a ella hay que agradecerle lo que nos dio. Porque además, los que somos profesores, o en tu caso periodistas, o abogados, o cualquier profesión, dependemos de los trabajadores que producen la riqueza de este país. Son los miles y cientos de miles de trabajadores obreros que producen los bienes materiales que son fundamentales para que tú y yo nos dediquemos a esto que amamos. A esos hijos de esos trabajadores hay que brindarle lo mejor, porque, insisto, este país tiene condiciones para estar muchísimo mejor. Acá hay falta de voluntad política y compromiso en defender a los más infelices y al pueblo trabajador sobre todo, ¿no? Cambiando de tema, Luis, y para ir terminando, hace un rato yo en el desarrollo de las noticias repasaba ese fragmento del poema del ex guerrillero tupamaro El Cristo, ¿no? Miguel Olivera, El Cristo, ese que publicó en su Facebook Marialia Topolansky. Y usted me contaba antes de arrancar que lo conoció en la cárcel, al Cristo. Los que tuvimos la experiencia maravillosa, como dijo un compañero, de pasar por el establecimiento militar, reclusión número 1, penal de libertad en forma contradictoria, tenemos algún conocimiento y sobre todo anécdotas, compañeros que convivimos, y realmente es conmovedor el poema, ¿no? A mí como ya uno ya llegando al final de la carrera, de la vida, de la biología, como te va a decir, son cosas conmovedoras. Como gente que entregó parte de su vida por un ideal, al cual que es muy respetable, sigue reivindicando los viejos principios, ¿no? Los viejos principios artiguistas en este caso, los principios de la felicidad de los pueblos, ¿no? Entonces es conmovedor realmente. Usted dice que este poema está dirigido a Mujica, pero también a Fernández Huidobro, yo creo que sí, que está dirigido, yo diría que está dirigido a todos aquellos, esto no es personal con nadie, es un problema de concepción del mundo y de la vida, está dirigido a todos aquellos que renunciaron a algunos principios, renunciaron a algunos principios que siguen siendo más valiosos que nunca.
Es cierto, hay que ayornarse, hay que refrescarse, hay que recrearse. Ahora, los ideales de justicia, libertad, siguen siendo más firmes que nunca y no podemos transar con esos principios, ¿no? Entonces yo destaco mucho eso. ¿Y usted como expreso político también está decepcionado con Fernández Huidobro? La palabra no es decepción, simplemente la palabra es no ser coherente con lo que planteamos hace muchos años. Nuestro sindicato, AES Montevideo, organizó junto a otras organizaciones el pasado diciembre, a fines de diciembre, un 28 de diciembre casualmente, un acto de movilización en frente al Ministerio de Defensa Nacional, exigiendo la renuncia del ministro Huidobro. Lo hicimos nosotros hace muchos meses, ahora hay fuerzas políticas que suman, me parece bien, porque acá los ideales de la verdad, la justicia, del juicio castigo a los culpables, de los delitos brutales de esa humanidad siguen libres por la calle. Y un trabajador comete un error y obviamente va preso. Entonces yo creo que el ministro tiene que irse, el sindicato ya lo planteó, y hay que abrir paso una vez por todas para que el 20 de mayo no sea una marcha de silencio solamente, sino que efectivamente sepamos qué pasó con los compañeros, porque eso es una cuestión de la educación pública estatal. ¿Qué mensaje le damos a nuestros jóvenes? Que el terrorismo de Estado, que la prepotencia, que la tortura, que la desaparición, que la violación va a quedar impune. Cuando un joven marginado por la brutal situación económica comete un delito es brutalmente castigado y no recuperado, por cierto, salvo excepciones. Estos criminales de guerra inspirados en el nazismo y en el fascismo en todo el mundo siguen impunes. Ese es el mensaje de la joven, que el terrorismo de Estado, del Estado de la impunidad va a cambiar siempre. Por eso esto es un tema clave para que efectivamente el Uruguay que transite por otros caminos, ¿no? ¿Entre qué años estuvo preso usted? Yo estuve en el año 78 al año 1985 aproximadamente. Bien, salió ahí con la democracia. Ahí al final prácticamente. Y estuvo como militante comunista. Como militante comunista, exactamente. Bien. Luis, le agradezco por estos minutos. A las órdenes y gracias por preocuparse por esta educación pública estatal que tanto queremos. Que pase bien.